La... Amén, amén. Bienvenidos, buenas noches. Con ustedes su anfitrión Rafael Tobar del Ministerio de Acción Positiva. Hoy vamos a tener la segunda parte del estudio de Daniel 4. Vamos a comenzar este bonito estudio con la oración del Primo Baldo. Primo Baldo, por favor, llévenos en oración. Amén. Señor Jesús, te damos las gracias por permitirnos nuevamente estar en este estudio bíblico. Señor, bendice cada una de las personas que estamos aquí para que nos dé entendimiento, nos abra el entendimiento en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Bueno, y este estudio va a estar dividido principalmente en 5 partes. Vamos a ver en el capítulo 18 que Nabucodonosor le pide a Daniel que interprete el sueño. Entonces, 19 al 26, vamos a notar que Daniel explica el sueño a Nabucodonosor. El 27 nos muestra el arrepentimiento del rey, y de 28 a 33 el cumplimiento del sueño, y finalmente de 34 al 37 nos explica el arrepentimiento y la restauración del rey Nabucodonosor. Entonces, para comenzar, vamos a tener a René, por favor, que nos lea del 18 hasta el capítulo 27. ¿Ok, René? De Daniel 4. Daniel 4. Abra el micrófono, René. Por favor. René sí está ahí. Lea, pues René, lea del 18 al 30, René, mejor, usted. De 18 al 30, por aquí Sí, vamos. sí, Daniel 4, versículo 18 al 30. Muy bien. Y pongan atención, por favor, pueden ir tomando notas, lo que ustedes quieran, para que después hablemos de este. Muy bien. Yeah. Del 18 al 30. Sí. Aquí voy, en el nombre de Jesús. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. En cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo.
que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozca que el cielo gobierna. Por tanto, rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio del real de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Amén, amén. El 31 continúa y dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán con las bestias del campo. Será tu habitación y como los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue escuchado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que sus pelos creció como plumas de águila y sus uñas como las aves. También, más al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi corazón fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejercicio del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo me fue de vuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén. Palabra de Dios. Damos gracias a Dios por su presencia. Vamos a entrar en desarrollo de este tema muy bonito, muy importante, y qué hermoso este pasaje, Díaz. Entonces vamos a ver si la tía Neti nos puede explicar en sus propias palabras qué ha pasado aquí en este capítulo. Tía, por favor, prenda su micrófono.
Bueno, parece que la tía tiene alguna dificultad técnica y vamos a pedirle que el ministro nos haga el favor y nos explique qué ha pasado. Y lo que sucede aquí es, como todos los humanos, el rey Nabucodonosor se engrandeció y pensó que la fortaleza de él venía de él, Amén. sabiduría, como hacemos nosotros a veces, que creemos que somos sabios en nuestro propio entendimiento. Entonces, usted también me había dado por qué. Lo que sucede aquí es que él es castigado por esa misma causa. Como él se engrandeció y creyó que era más grande que Dios, fue convertido básicamente en una bestia que no tenía entendimiento y se arrastraba en los suelos, comía grama. Una persona loca, como ustedes han llegado a ver personas en nuestros países. Aquí en los Estados Unidos no se ven, porque aquí hay mucha medicina. Hay muchas personas con trastorno psiquiátrico, pero en Santo Domingo todavía usted ve a la gente que trata de comer grama, en el campo especialmente, y así mismo Nabucodonosor fue convertido básicamente en un animal sin raciocinio. Y esto pasó literalmente, ministro, o no fue literal. No, no, sí, 7 años literalmente pasa al hombre como una bestia sin entendimiento y raciocinio. Una persona, vamos a suponer, loca, con problemas psiquiátricos, de quicio psiquiátrico, ¿no? Dirían los doctores. Esto es literal. Entonces, señores, estamos hablando de un rey súper poderoso de este imperio babilónico. Y mira lo que ha pasado con él. Aquel que en el capítulo 3 se alababa a él mismo porque, con esta estatua que construyó y obligó a los habitantes de la Mesopotamia a adorarle. Y mire ahora si ha llegado a un estado de locura para que Dios demostrarle a Nabucodonosor y para que él pueda venir a los pies del Señor y arrepentirse y reconocer que los poderes de Dios están sobre todos los imperios de esta tierra. Amén. Amén. Entonces, primo Valdo, ahora le toca a usted la parte cómo pasó todo esto. En su propia palabra, trate de explicarnos, Valdo. Por favor, prenda su micrófono. Esto pasó a través del sueño que él tuvo. Entonces la interpretación Daniel se la dio. Entonces le dijo todo detallado, le dijo todo lo que el sueño significaba. Entonces yo lo veo claro, primo. Amén, amén. Entonces era un objetivo principal. Esto es para que, recuérdense que en el versículo 27, Daniel pide al rey que se arrepienta, ¿verdad? Y miren lo que viene después de eso, que viene el cumplimiento del sueño, como el ministro estaba explicándolo a ustedes, que hubo un tiempo que el rey tuvo demencia. El ministro estableció que hubieron 7 años. El hombre hasta se alimentaba de hierba. Entonces, no solamente vivía con los animales, sino estaba viviendo como un animal y se comportaba como un animal hasta, vamos a ver, que él reconozca que Dios es todopoderoso. Entonces, nuestra enseñanza para nosotros los cristianos es que debemos estar firmes, señores. No podemos estar jugando con las cosas de Dios. Es decir, Dios nos da oportunidades tras oportunidades para que nosotros podamos arrepentirnos y reconocer que nosotros, si jugamos con Dios, vamos a sufrir las consecuencias. Es decir, hermano Rafael, mire, hay una escritura en Proverbios que dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu. amén, amén. Y eso nunca falla. Eso yo lo he visto una y otra vez en la vida cristiana, en el mundo en general.
Y es lo mismo que le pasó a este hombre. Que los hombres nos volvemos altivos, no escuchamos a nadie, seguimos comiéndonos al mundo. Cuando viene a ver, lo que nos espera es la muerte. Amén, amén. Porque nada más le quitaron el poder, porque a veces el Señor también permite que pierda tu vida. Sí, una vez usted, ministro, me comentó de una persona que se puso un poco altanera, el Señor lo bendijo, pero se engrandeció en su manera. ¿Y qué pasó con aquella persona? Literalmente, ¿qué? Perdió todo. Perdió todo. Es decir, nosotros que tenemos mucho cuidado, aquella persona, Dios la bendijo grandemente. Es decir, pero al fin y al cabo perdió todo. Volvió el hombre y se arrepintió y volvió a sus cabales, y el Señor continuó bendiciéndolo. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque Dios es un Dios celoso, señores. Nosotros no podemos estar jugando juego con el Señor. Eso es muy importante, eso es lo que le digo. Este pasado fin de semana usted acababa de predicar, o el antepasado, un tema que dice que Dios no será burlado. Amén. Nosotros creemos en nuestro poco entendimiento que podemos juzgar con Dios, en otra palabra, lo que la palabra se refiere, que va a ser vomitado, que tú no puedes ser frío y caliente. Entonces, lamentablemente los humanos desarrollamos unos tipos de juegos, pero al fin y al cabo la palabra de Dios se cumple. Miren, yo he visto eso tantas veces, que yo siempre lo que le pido a Dios, lo cual es difícil para mí, y quizás ustedes se van a sorprender, yo siempre le pido humildad a Dios, porque Él me ha dado una cosa que se le va de la mano a los humanos. Él me ha dado primeramente una familia de fuerte, mis hijos, mi esposa, mis hermanos, y después me ha dado libertad financiera, que es muy difícil tener eso. Aquí en los Estados Unidos, oye, escuchen con cuidado, aquí en los Estados Unidos le estoy hablando, tener libertad financiera es muy difícil. El americano común no tiene $400, oiga, 60-70%, no tiene $400 en el banco. Entonces, a diario hay que pedirle a Dios, Señor, a mí humilde, no depender de mi conocimiento y mi fuerza, sino de la tuya, Señor. Eso es a diario. Amén. Y una cosa muy importante, basado en lo que el ministro está diciendo, que Dios quiere que nosotros seamos buenos administradores. El Señor nos bendice, nos da bienes, pero Él espera que usted sea un buen administrador, porque si usted pierde todo, se vuelve pobre, usted no va a poder ayudar al pobre, ¿verdad? Y debemos, muy importante, nosotros como cristianos, escuchar la palabra de Dios. ¿Qué le digo con eso? Bueno, por ejemplo, el Espíritu Santo me estaba hablando así en la última semana a mí, que ayude a una persona, pero yo no actúo de inmediatamente, digo, pero ¿qué es lo que quiere el Señor? Pero, y yo apartaba eso, volvía otra vez, Dios a hablar a mi corazón. Me dijo, yo quiero que tú hagas esto por mí. Pero digo, Señor, bueno, hasta finalmente, entonces, si ya digo, es una cosa que Dios quiere, tú ves. Entonces, que no se va de su mente, que no se aparta del corazón, y usted lo ve bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia cuando Dios te llama a ti a hacer algo? Que usted va a sentir una gran satisfacción personal. Y paz interna, una Sí, paz sí, interna. y usted va a sentir, usted se está desprendiendo de su cosa, pero usted siente que, oh, wow, estoy cumpliendo con algo que el Señor me está pidiendo. Entonces nosotros debemos tener en cuenta que mientras más el Señor nos bendiga, más Él nos va a dar. Mientras más el Señor nos bendiga, más tenemos que dar, porque Él te va a seguir dando y te va bendiciendo. Gloria a Dios, así es. Y entonces yo lo he visto en mi vida y veo cada día que todo día eso está pasando más. Me estoy prosperando, Dios me está bendiciendo, pero yo no, tengo que mantenerme en humildad, como dice el ministro, y continuar haciendo los trabajos de Dios. Y eso no solamente debemos tener en cuenta, señores, como que nosotros como cristianos debemos ser ejemplos, primeramente en nuestros hogares, como padre, como esposo, como líderes comunitarios, como embajadores de la palabra de Dios, que es muy importante. Entonces, eso es sumamente importante para los cristianos. Entonces, este contexto de Daniel 4 es muy importante, lo podemos usar todo eso y aplicarlos en nuestra vida de una manera muy positiva para que cambios
buenos se ejecuten en nuestras vidas. Entonces vamos a continuar a ver si la señora Daisy nos puede decir quiénes son los personajes que están envueltos en esto. Los personajes que están envueltos son Nabucodonosor y Daniel. Amén, eso es correcto. Usted le tocó la pregunta, una de las más fáciles. A mi amada esposa le tocó. Vamos a ver, mi hermano René Tobal, que nos diga aproximadamente, René, si usted no se siente cómodo, podemos darle al ministro esa parte, es que cuándo pasa esto y dónde está ocurriendo todo este evento que está transcurriendo. Hermano René, por favor. Abra el micrófono, hermano René. No, hermano René, abra el micrófono, por favor. Su micrófono está cerrado. Está cerrado, hermano René, su micrófono. Ok, ya está abierto. Okay. Okay. Esto pasó allá en el reino de Mesopotamia, Babilonia. Babilonia, que la capital del imperio babilónico, que estaba localizada en el país que se llama hoy Irak. Puede decirse que puede ser que estaba localizada esa ciudad allá en lo que se llama la capital de Irak, que es Bagdad. Entonces esto pasó entre los años 604 al 562 antes de Cristo. Allá, entonces eso fue cuando pasó y dónde pasó. Amén, amén. Eso es correcto. Pues yo recuerdo que cuando estuvimos hablando del capítulo 1, capítulo 2, corría el ministro si estoy equivocado, estábamos hablando del año 586. Correcto, correcto. Sí, entonces vamos avanzando en esos tiempos. Entonces, ministro, ¿usted podría decirnos cuánto tiempo gobernó este hombre? Porque estamos hablando de muchos años. A veces ustedes pueden confundir si no tienen cuidado en saber que primeramente, usted sabe, había en las historias generales le llaman al rey Artaxerxes y había el Artaxerxes. Después venía el hijo de él, Artaxerxes primero, y después Nabucodonosor. Entonces a veces este hombre, si yo no me equivoco, según los datos históricos, tuvo alrededor de 17 años en el poder, según las palabras, 17 años. Sí. Pero a veces tenemos que tener cuidado porque intercambian los reyes y usted no se da cuenta. Entonces tiene uno que basarse en la historia general para descubrir que el tiempo que duró cada uno, los hijos, el hijo Artaxerxes, cuando se llevan a Daniel, al principio, creo que el papá, Artaxerxes el papá, después es el hijo que se engrandeció en el capítulo 2. Entonces así en sin número, por este 17 años, si yo no me equivoco, creo que perduró en el poder. Amén, amén, amén. Pero estamos hablando del mismo rey, ministro, para que la persona entienda. Lo mismo que el mismo rey que actuó en el capítulo 2 es el mismo rey que está en este capítulo 4, ¿verdad? El hermano René le gustaría añadir algo. Sí, dígame, hermano René. Sí, de acuerdo a la historia, vemos que el imperio babilónico, no sé la cantidad de años que reinó el rey Nabucodonosor, pero el imperio babilónico duró desde el año 604 al 562 antes de Cristo. Y vemos, todos esos números son unos cerca de 158 años duró este imperio. Amén, amén. Fue un reinado bastante extendido. Es decir, vamos a darle, yo le doy la oportunidad a la tía Neti, si ella quiere ahora, que nos dé su opinión de lo que ya ha escuchado hasta ahora, para después entrar en el resumen final de Manolito, pero dándole la oportunidad a tía Neti, a ver si ya está por ahí. ¿Me escuchan ahí? Sí, tía, la escuchamos, tía. Ah, sí. Bueno, en este estudio que hemos tenido esta noche, ¿verdad? Podemos ver
este segundo sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, y donde Daniel se lo reinterpretó y le decía de ese árbol que subía al cielo. Entonces, mi opinión es para nosotros hoy que muchas personas llegan a estar en lo más alto de verdad, pues llegan a ser el político más grande en el arte o en cualquier posición y se olvidan de que Dios es el primero que hay que tener. Por eso, en ese sueño, vimos cómo él tuvo, donde Dios lo mandó a ese campo, a estar con los animales, dice con los burros más fuertes, y ahí después que él reaccionó, ¿verdad? Y vio al término de un tiempo, dicen, que él subió los ojos al cielo y se dio cuenta del error, ¿verdad? De donde él había cometido y volvió su inteligencia. Y dice que, dijo él, bendijo al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive eternamente. Amén, amén, amén. Eso es muy correcto lo que la tía está diciendo. Es una enseñanza muy universal, muy específica, que nosotros podemos usarlas en nuestra diario vivir. Vamos a permitir que nuestro hermano Manolito, cariñosamente Manuel Ramírez, nos dé Gracias, primo. un resumen. Ya casi, bueno, todos hemos aportado a lo que es el resumen de la lectura y del estudio de hoy. Y yo solo daría una pincelada en el sentido de que Nabucodonosor, desafortunadamente, no tomó en cuenta el mensaje de la interpretación de Daniel y continuó viviendo en arrogancia y en orgullo. Entonces, un año después, mientras admiraba su grandeza, eso quiere decir también, ¿verdad? Lo mismo de que arrogancia, ¿verdad? Admiraba su palacio y admiraba sus logros, que es lo que estaba diciendo el primo Eddie. Digamos, en esa ilusión es que entramos los seres humanos. Nos admiramos a nosotros mismos, lo que hemos logrado, admiramos las cosas que tenemos y decimos, mira, estoy bien. A veces uno hasta lo dice de manera cristiana, dice, he sido bendecido. Amén. Pero al mismo tiempo no lo dice con esa humildad. Entonces, ahí fue que Nabucodonosor fue golpeado por una locura que lo hizo comportarse como una bestia salvaje y vivir como un animal en el campo durante 7 años, como dijo el primo. Entonces, al final de ese tiempo, fue que él entonces reconoció que Dios es el soberano de los reinos, de los hombres, y recuperó su trono y su razón, pero lo recuperó después que reconoció. Entonces, yo creo que esa es la mayor enseñanza de que uno debe de reconocer la grandeza del Creador para entonces ser bendecido de manera real, porque esa es la verdadera bendición. Eso es muy correcto, primo, lo felicito. Esa es la interpretación esencial de este capítulo, de esta enseñanza. El Señor quiere que nosotros tengamos un corazón inclinado hacia el bien, hacia el Señor, para que nosotros podamos ser vasos de bendiciones para los demás. Sí, ministro. Usted
usted hizo una pregunta que amerita una contesta. Antes de dar esa contesta, le quería decir, miren, que tenemos que ser cuidadosos. El diácono y yo, como él es que comparte más tiempo conmigo y nosotros participamos a veces con personas de poderío político, que Dios nos ha dado la grandeza y la gloria sea para él, a lo cual nosotros aconsejamos. A veces ellos se llevan de nuestro consejo, a veces no, desde jefe de la policía, alcalde y un sinnúmero de personas. Pero lo importante es que siempre yo les recuerdo al diácono que no somos nosotros, que es la gracia de Dios. Amén. Para no equivocarnos, porque el hombre empieza a decir yo, ya hay un problema desde que el hombre empieza a decir eso, el yoyismo, No. Dios, por su misericordia, nos pone en grandeza. Entonces, hay hombres que están en posiciones que yo le explico eso y ellos no entienden eso. Me dicen ellos, Eddie, eso, pero nunca nos debemos olvidar que la gracia y el poder pertenecen a Dios, nada de nosotros. Pero contestando la pregunta del diácono, usted sabe que Daniel se estima que vivió 70 años en Babilonia y él pasó por 5 reyes, el rey Nabucodonosor, el rey Ivo Merodach, Balsasar, Darío y Ciro. Esos son los 5 reyes que él pasó. Entonces era para contestar una pregunta previa del diácono Rafael. Amén. René, hermano René. Sí, el ministro mencionó a Cersei o Antarcersei, Cyrus, que es Cyrus en español. Quería hacer una pequeña aclaración que Cersei, Antarcersei, eso fue el imperio que vino después, el imperio medo-persa. Eso era todo. Amén. Bueno, muchas gracias a todos. Le agradezco su participación. Excelente tema este de Daniel y creo que debemos continuar con este libro porque estamos aprendiendo bastante en estos estudios. Vamos a pedirle a tía Neti que por favor nos lleve en oración para concluir formalmente esta enseñanza. Tía Neti, por favor. Amén, amén. Amado Dios, en esta noche que nos hemos reunido en nuestros hogares, pero con esta plataforma unido para hacer esta reunión, para alabarte, adorarte, glorificarte y ensalzarte. Y te damos gracias por la persona por el ministro que dirigió este estudio y nosotros que estuvimos aquí escuchando. Gracias, Señor, por este momento. Te agradecemos infinitamente porque cada día tu reino llega hasta los confines del mundo. Gracias, Señor. Gracias, infinitamente gracias. Amén. Amén, amén.